Bueno, pues si os parece, comenzamos, más que nada porque, aunque después se vaya incorporando más gente, sabéis que la puntualidad puede ser, bueno, gente que a lo mejor tenga consulta y eso se irá incorporando ahora en cuanto vaya ocurriendo, pero vamos a agradecer la puntualidad con la que habéis venido vosotros y con ello, bueno, pues iniciar esta sesión. Vamos a hablar sobre la Ley de Salud Pública. En concreto, pues, ¿qué supone la implantación del título de psicólogo general sanitario? Para ello tenemos el gran placer, la suerte de tener a Jesús Gómez Amor, que ha sido el presidente de la Conferencia de Decanos hasta hace un año, hasta casi cuando se hizo la Ley de Salud Pública, con lo cual nos va a poder exponer un poco cuál ha sido la trayectoria de los problemas que hemos tenido ante el no reconocimiento de la figura de los psicólogos como profesionales sanitarios. Después, en segundo lugar, hablaré yo un poquito sobre qué supone a nivel profesional tener esta titulación, y por último, Pilar, que es la secretaria del colegio, os hará una exposición de qué trámites, de qué papeles, de qué cuestiones tendríais que tener para poderlo presentar al registro, porque ahora mismo todavía la Ley de Salud Pública está dentro de 3 años, no se pondrá en funcionamiento si es que se puede. Además, contamos con la inestimable presencia de Mari Carmen, nuestra abogada, que en cuestiones concretas a lo mejor también nos puede echar un cable y contestar aquellas cuestiones que la misma a lo mejor no desconozcamos. También deciros que estamos aquí para intentar solventar aquellas dudas que se os hayan presentado, pero quizá algunas de ellas no seamos capaces de contestaroslas, pero sí que vamos a recogerlas para poder preguntar, indagar sobre ello y poder contestaros a la mayor brevedad posible. En este sentido, pues puede haber alguna cuestión que desconozcamos y que, gracias a que vosotros estáis aquí, nos podamos interrogar también nosotros sobre cuestiones que a lo mejor no había surgido nunca la duda sobre ello. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar con Jesús y la historia un poco que como presidente de la Conferencia de Decanos ha tenido que llevar a cabo a lo largo de ¿cuántos años? De decano 12, ¿no? Y de presidente 5 años, o sea que realmente tiene un bagaje. ¿Se oye poco? ¿Queréis que ponga el altavoz? Es que estoy un poquito claro. Tú no oyes. ¿Queréis que ponga? A ver si ¿sí? ¿Se oye mejor o no? ¿Sí? ¿Un poquito mejor? Pues si te parece. Buenas tardes y bueno, muchas gracias María José por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y un honor. Y bueno, eso de ser ex sirve por lo menos para contar historias, ¿no? Aunque la historia que yo voy a contar es un culebrón, el culebrón de la psicología, más que una historia, pero que creo que es necesaria, aunque sea muy brevemente, ¿no?, contarla, porque sin ella, sin esa historia, va a ser difícil entender lo que ha pasado y también va a ser muy complicado prever lo que puede pasar, ¿no?, porque más o menos la historia es cíclica y suele repetirse muchas veces, ¿no? Entonces conviene saber un poco cuál ha sido la evolución y por qué hemos llegado hasta aquí. Vosotros sabéis que el ámbito de la psicología de la salud sería dentro de la psicología el ámbito mayoritario desde el punto de vista profesional. De hecho, se estima, estas son estimaciones, que entre un 60 y un 70% de todos los profesionales que ejercen la psicología se dedican de una u otra forma a la psicología de la salud, ¿no?, de forma más directa o indirecta. En los últimos 40 años, la psicología pues, ha penetrado de una forma impresionante en la sociedad y se ha implantado pues, muy bien, ¿no? Los estudios empezaron en el año 68 en Madrid y en Barcelona, y en el año 75 aquí en Murcia, y desde entonces, pues bueno, a nivel de todo el territorio nacional, los psicólogos han ido siendo conocidos, reconocidos, y hoy día pues todo el mundo sabe perfectamente cuál es su función, su utilidad, y somos realmente muy demandados, ¿no? Hay más demanda que luego que posibilidades luego de trabajo, pero socialmente estamos bien vistos y estamos muy bien considerados también, ¿no?
En estos 40 años, sobre todo en los primeros 30, hubo un intento de la psicología de consolidarse y sobre todo de introducirse en el ámbito de la salud, partiendo de la base de que qué hace el psicólogo si no es prevenir o tratar los problemas de tipo mental, de tipo psicológico, que en definitiva promueven la salud. Durante muchos años, tanto el Colegio de Psicólogos como la Conferencia de Decanos intentaron que se reconociera ese papel, y en el año 1998 se consiguió, mediante un decreto, el decreto 2490 de 1998, mediante el cual se creaba la especialidad de psicología clínica, lo que conocemos como PIC. La verdad es que fue un hito para la psicología y fue un logro muy importante, y todos en ese momento nos sentimos muy satisfechos porque era realmente lo que estábamos pidiendo durante mucho tiempo, que se creara dentro del sistema sanitario una figura especializada dentro de la psicología, que era el psicólogo especialista en psicología clínica. En España hay aproximadamente, también son datos aproximados, unos 55.000 psicólogos colegiados, de los cuales unos 38.000 trabajarían en distintos ámbitos sanitarios y el resto, unos 17.000, lo harían en otros ámbitos, pero que también tienen relación más o menos directa con la psicología de la salud. Por ejemplo, instituciones penitenciarias, justicia, educación, servicios sociales. El papel que desempeña el psicólogo en estos ámbitos no estará directamente relacionado con la psicología clínica, pero sí está relacionado con la salud. De esos 34.000 psicólogos que trabajan en el ámbito de la psicología, aproximadamente el 80% lo hacen en consultas privadas y solamente un 20% lo hacen en trabajo público, ¿no? Os doy estos datos para que os hagáis una idea de cuál puede ser la magnitud del problema. Con esta situación, y tras 5 años en los cuales iban saliendo tímidamente 50 plazas, 60 plazas por año, ¿no?, de PIB, en el año 2003 se promulgó la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y esa ley pues generó un tremendo problema a la psicología, ya que generó una contradicción que hoy día todavía no está resuelta. La paradoja consiste en que se crea una especialidad, la psicología clínica, y sin embargo no se reconoce a la madre de esa especialidad, que es la psicología. Es decir, se reconoce a una parte y se excluye, se obvia al todo donde se integra esa parte, que es la psicología. Eso nos ha generado a los psicólogos unos problemas que los médicos no tienen, por ejemplo, porque el licenciado en medicina es un profesional sanitario y tiene todas las competencias en tanto en cuanto no van surgiendo especialidades. Es decir, hoy día un licenciado en medicina tiene poco campo de trabajo porque prácticamente toda la medicina está dividida en especialidades, ¿no? Pero en tanto en cuanto las especialidades no han ido surgiendo, el médico tenía todas las competencias. En nuestro caso sucede lo contrario, puesto que la psicología no está reconocida como profesión sanitaria y el psicólogo especialista sí, pues resulta que el psicólogo especialista tiene todas las competencias y el psicólogo no tiene ninguna. Justo al revés que sucede en medicina, en veterinaria, en enfermería, en cualquier otra profesión sanitaria. Y eso se debe al hecho de que la LOPS, pues, de forma, yo creo que deliberada, nos dejó fuera y solamente admitió a lo que no tuvo más remedio que admitir porque estaba creado 5 años antes mediante un decreto que era la especialidad de psicología clínica. Bien, esta contradicción ha provocado 2 grandes problemas. El primero, ha generado un conflicto de competencias, claro, entre los especialistas en psicología clínica y el resto de los psicólogos. De hecho, pues ha habido denuncias de psicólogos especialistas a psicólogos que trabajaban en el ámbito privado, su consulta privada, o en servicios sociales, o en un colegio, diciendo que ellos, al no ser especialistas en psicología clínica, no podían evaluar, diagnosticar y tratar, que eso solamente era competencia del psicólogo especialista, porque así lo recogía la LOPS. Lógicamente este planteamiento es absurdo, no es legal y carece de fundamento, porque la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento psicológico son las herramientas básicas que se consiguen en la licenciatura o en el grado y que sirven para ejercer la psicología en cualquier ámbito profesional, sea el que sea, pero son las herramientas con las cuales nos formamos durante la carrera, ¿no? El problema está en que al excluir a la psicología como profesión sanitaria en la LOPS,
se genera una gran confusión entre lo que son atribuciones profesionales, atribuciones que da la LOS a los psicólogos especialistas, y las competencias que otorga el título de licenciado o de graduado en psicología, que no es lo mismo. Pero esa confusión se da y supone un serio problema, porque aunque en teoría los juicios se perderían por parte de los que denuncian, pero te generan un problema y te generan un serio trastorno en tu funcionamiento habitual. El segundo problema de la LOS es resultado del desarrollo de esa ley en diferentes decretos y en diferentes disposiciones adicionales. Uno de esos decretos de desarrollo de la LOS se promulgó también en el año 2003 y es por el que se establecen las bases generales sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Al promulgar ese decreto, pues resultó que como la psicología no estaba incluida en la LOS, solamente podría ser reconocido como centro sanitario el que estuviera formado por profesionales que fueran psicólogos especialistas en psicología clínica. Se dieron cuenta en ese momento de Sanidad de la tremenda metedura de pata, porque dejaba en la calle, ilegalmente, sin función, a más de 20.000 psicólogos en aquella época, que llevaban además un montón de años trabajando en su consulta privada o incluso en administraciones públicas, pero no tenían la especialidad en psicología clínica, sencillamente porque hasta ese momento no se había exigido, no había sido necesaria, ¿no? Entonces, bueno, viendo la magnitud del problema, pues Sanidad hizo una chapuza. Sanidad promulgó una orden, la orden está por debajo del decreto y por tanto es de rango inferior, una orden que contradecía lo que decía el decreto para poder permitir que los psicólogos que tenían consulta privada o que trabajaban en cualquier ámbito y no fueran especialistas, pudieran seguir ejerciendo su profesión. Lógicamente, esa orden tenía defectos de forma, ¿no? Se oponía al decreto y a la propia ley, y el Colegio Oficial de Médicos la denunció, y en el año 2008 la Audiencia Nacional derogó esa orden, dejando de nuevo a todos los psicólogos completamente desprotegidos. Viendo de nuevo la situación, Sanidad recurrió al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional para tener un poco más de respiro y que los psicólogos pudieran seguir ejerciendo. Bien, finalmente hay que decir que en el año 2010 el Tribunal Supremo derogó definitivamente la ley, con lo cual ya a partir de 2010 quedábamos completamente desprotegidos. Ya veremos que eso también se solucionó mediante parches de otra manera, ¿no? Pero el problema ya no solamente era para los que estaban trabajando desde hacía tiempo, el problema que se planteaba era para todos los que cada año se licenciaban o se graduaban ahora, que se calcula que es una cifra aproximada de 5.000 al año. Los 5.000 que acababan la psicología, que habían empezado con unas condiciones, resulta que acababan su carrera y no podían ejercer la psicología, ni podían montar una consulta de psicólogo, ni podían trabajar en ningún ámbito si no tenían la especialidad porque no estaban reconocidos por la LOS. O sea que el problema no es solamente para los que yo trabajaba, sino era un problema para cualquier recién licenciado que se incorporara al mundo del trabajo. Bien, lógicamente esto pues, fue denunciado reiteradamente por el Consejo General de las Sociedades de Psicólogos, por la Conferencia de Decanos, también por la Confederación de Estudiantes de Psicología, se llegó al Senado, se llegó al Congreso, se tuvieron durante 5 años entrevistas con Sanidad, con Educación, con todo el mundo. Y finalmente el Senado pues, elaboró una resolución según la cual sería conveniente para solucionar el problema crear un máster oficial para ejercer la psicología general no especializada en el sector sanitario. Muchos os preguntaréis ¿por qué máster? ¿Y por qué no reconocer la psicología en su conjunto? Sería mucho más sencillo y mucho más efectivo. Simplemente con una disposición adicional que diga el licenciado graduado en psicología es profesional sanitario, está todo solucionado. Simplemente hay que decir eso. Pues no. ¿Por qué? Pues porque somos muchos, porque hay otros profesionales que tenían miedo a esa gran masa de psicólogos que se incorporaban al mundo sanitario, porque hay psicólogos que se forman a distancia, que siempre nos esgrimían, por supuesto, debajo, o sea, tomando un café, nunca en una situación pública, sino siempre el petit comité, siempre nos daban una serie de razones según las cuales no era posible hacer eso. Y la solución que se nos daba se tildaba de solución pragmática al problema de la psicología, que era, pues bueno, para evitar todos esos problemas que decían de formación que teníamos,
para evitar nuestra masificación, para evitar todo eso, la única solución era un máster. Terminar la licenciatura al grado y hacer un máster, y ya con ese máster entonces podíamos ser profesionales sanitarios. Esa propuesta fue del Ministerio de Educación. Y subrayo esto porque ahora veréis que tiene su intríngulis, ¿no? Ahora entenderéis por qué he dicho antes lo de Culebrón. La directora general de Educación de aquel momento y la directora general de Sanidad de aquel momento se reunieron y decidieron mediante un escrito encargar a la conferencia de decanos que elaboráramos un plan de estudios de un futuro máster en psicología de la salud o en psicología sanitaria. Y de hecho nos pusimos a trabajar. Se creó una comisión bastante amplia encargada de elaborar ese máster, en la cual estaba representado el colegio por don Jesús Rodríguez Marín, que fue rector de Elche, profesor de Psicología Social, también estaba formada por José Ramón Fernández Hermida. Había 2 miembros de la Comisión Nacional de la Especialidad, que eran en aquel momento la presidenta, que era Amparo Benó, y también Consuelo Escudero, y luego 2 miembros de la Conferencia de Decanos, que era Juan Antonio Huertas, un compañero de la Autónoma, y yo mismo, que formaba parte de esa comisión. Hay que decir que los 2 miembros de la Comisión Nacional de la Especialidad nunca se reunieron con nosotros porque, aunque dijeron que participaban, finalmente se excluyeron, no sabemos por qué, pero dejaron de asistir. Pero igual nosotros seguimos trabajando y elaboramos un plan de estudios del máster que se entregó el día 19 de enero de 2009. Se entregó al director general de Asistencia Sanitaria, que era el que llevaba en ese momento el tema. Él nos dijo que eso tenía que pasar por el visto bueno, tenía que tener un informe de la Comisión Nacional de la Especialidad, lo informó favorablemente al cabo de 3 meses y según ellos no había ningún problema, añadieron que tenía que haber más prácticas, hicieron 2 retoques, pero prácticamente el programa del máster se mantuvo en su integridad. Y entonces ya en esa situación el Ministerio lo único que tenía que hacer era llevarlo a una comisión del Sistema Nacional de Salud, que es la Comisión de Recursos Humanos, que si lo aprobaba pues ya definitivamente era oficial. Pero justo antes de llevarlo a esa reunión, donde se tenía que aprobar, que ya tenía todos los vistos buenos, nos llaman y nos dicen que el Ministerio de Educación no está de acuerdo. Os recuerdo que fue el Ministerio de Educación quien 5 años antes había propuesto esa solución. Y no estaba de acuerdo porque hacer un máster con directrices iba en contra de la política del Ministerio de ese momento, que era que los másteres no tuvieran directrices. Entonces, de nuevo, hubo que volver a hacer reuniones con Sanidad, con Educación, con los grupos parlamentarios. Yo tuve una comparecencia en el Senado también, para explicar un poco el problema y ver exactamente si se podía solucionar. Y después de 2 años de nuevas negociaciones y tal, casi cuando ya el árbitro estaba pitando el final del partido, el 4 de octubre de 2011 se aprobó la Ley General de Salud Pública. En esa Ley General de Salud Pública, fijaros en la fecha, 4 de octubre de 2011, poco antes de que el gobierno anterior saliera y de que entrara el actual gobierno, o sea que fue justo una de las pocas, yo creo que fue la última ley que se aprobó, una de las últimas leyes, pues se promulgó esta ley, la Ley General de Salud Pública, donde textualmente se dice: tendrá la consideración de profesión sanitaria titulada y regulada con la denominación de psicólogo general sanitario de nivel licenciado o graduado en los términos previstos en el artículo 2 de la Ley 44/2003 de la LOS. Los licenciados graduados en psicología, cuando desarrollen su actividad profesional por cuenta propia o ajena en el sector sanitario, siempre que, además del mencionado título, tengan un máster universitario, un máster en psicología general sanitaria. Es decir, lo que hace esa ley es crear la profesión, porque la ley crea la profesión de psicólogo sanitario, pero con la condición de que el graduado o licenciado, da igual que sea una cosa u otra, tenga ese máster, ese futuro máster que tendría que tener directrices. Y en 2 páginas desarrolla una serie de condiciones que yo puedo resumir rápidamente en 3. Por un lado, da un plazo de 6 meses para que el máster se desarrolle. Los 6 meses han pasado y no se ha desarrollado. Da un plazo de 1 año para que se modifique el grado, para que encaje con el nuevo máster. El plazo acaba en octubre y de momento no se ha movido nada. Y da un plazo de 3 años
para que cualquier psicólogo que no tenga el máster y que no tenga la especialidad se adapte a la nueva situación, es decir, haga el máster. O si ha hecho un máster previo, lo homologue, mediante créditos adicionales, mediante prácticas, mediante lo que sea. 3 años. Problema. El problema es que esta ley la promulgó el gobierno anterior y en el tiempo que lleva este nuevo gobierno no se ha pronunciado todavía sobre lo que piensa hacer con esta ley. Si la piensa mantener, si la piensa desarrollar, si la piensa derogar, no se sabe nada. Se le ha preguntado en varias ocasiones por parte del colegio, por parte de la conferencia, y no ha respondido porque dentro de su sistema de preferencias pues hay otras cosas que están antes. Entonces, que ahora mismo la situación es la que es. Sí, tenemos reconocida una profesión, pero hay que desarrollar la ley, los plazos se están cumpliendo y, en definitiva, pues es como el que no tiene nada, ¿no? Fijaros en el culebrón, un poco la secuencia que durante casi 40 años pues hemos estado siguiendo, si no al final se ha conseguido este hito, pero no sabemos exactamente si va a llevar a algún sitio o no. En los próximos meses me imagino que cuando el nuevo gobierno se pronuncie, pues sabremos exactamente qué va a hacer con esta ley. Si la va a desarrollar, si la va a cambiar o qué va a hacer. Como tiene mayoría absoluta, puede hacer cualquier cosa, sencillamente lo que sea. Bien, al margen de este culebrón ha habido otro que yo creo que ha tenido el mejor éxito, paralelo, y ha sido un trabajo de la conferencia de decanos en el sentido de intentar que la titulación de psicología como tal titulación se adscribiera dentro de la rama de ciencias de la salud. Después de muchas negociaciones durante 5 años se consiguió que todas las facultades se pusieran de acuerdo y actualmente todas las titulaciones públicas y la mayoría de las privadas, creo que hay una sola que no, están adscritas a la rama de ciencias de la salud. Esto le puede parecer algo intrascendente, no lo es, porque de hecho ya el próximo año, para poder acceder a la psicología, hace falta haber cursado el bachillerato o presentarse a la selectividad por la rama de ciencias de la salud. Esto va a ser un cambio lento, pero os puedo asegurar que este cambio ya no va para nadie. En unos años, estas dudas que se nos plantean ahora de si somos o no somos, de si se nos va a dar la psicología o no se nos va a dar, no se plantearán, puesto que cuando ya en 4 o 5 años esto esté totalmente estabilizado y salgan las primeras promociones ya adscritas al 100% de ciencias de la salud, este problema va a desaparecer. Esa batalla que ha sido silenciosa se ha ganado y esta, pues vamos a ver en qué queda. Era lo que tenía que comentar. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una exposición muy didáctica sobre todo lo que hemos tenido que soportar durante tanto tiempo y desde luego lo ha resumido como si hubiese sido 2 días, pero ya habéis visto que desde el 2003 estamos peleando por el reconocimiento sanitario de nuestra profesión. Se han hecho un montón de manifestaciones en Madrid, aquí recordáis el año pasado hubo también una, bueno, ya en noviembre del anterior, el 11 de noviembre del 2010, para pedir realmente el reconocimiento sanitario de nuestra profesión. Al final hemos conseguido que se reconozca ese máster a partir de la realización de ese máster, el reconocimiento como profesión sanitaria, y en ello estamos. Además de la ley que, como comentaba Jesús, ha permitido y ha desarrollado lo que sería el psicólogo general sanitario, nos tenemos que referir también a la Ley de Economía Social, la Ley 5 del 2011, del 29 de marzo, porque a partir de ese momento se permite otra vez volver a registrarse los psicólogos como profesionales sanitarios cumpliendo una serie de requisitos que ya veremos a continuación, que son 400 horas de formación, etc. Que es la laguna que quedaba cuando el Supremo derogó finalmente aquella orden en la que bueno, pues, se nos habían echado todo el mundo encima. Hubo ahí un periodo en donde, desgraciadamente, hubieron colegiados a los que Sanidad les fue retirando esa posibilidad de tener reconocido su gabinete al no ser psicólogos especialistas en psicología clínica. Pero afortunadamente fue una situación transitoria, tuvimos que ir varias veces también a hablar con consejería para un poco intentar dilatar ese procedimiento porque sabíamos que estaba a punto de salir alguna legislación donde se pudiese cubrir definitivamente esa situación. De hecho, como vamos a ver,
Ahora es realmente la ley de economía social la que nos ampara hasta que se desarrolle la ley general de salud pública. La verdad es que Jesús está un poco pesimista con el desarrollo de la ley. Yo no es que sea optimista, pero sé que las cosas tardan, pero al final se consiguen sacar. Os diré un ejemplo de la parte de la psicología a la que yo conozco más. La ley 1505 de desarrollo de la ley de divorcio, después de la 31 del 80, pues se hablaba de que en el plazo de un año se tendría que desarrollar una ley de mediación. Pues la ley de mediación ha sido de marzo de este año, es decir, de un año han pasado a ser 7 ya. La suma me sale. Bueno, pues a lo mejor en vez de en 3 se desarrolla en 6, en 7, pero yo creo que esto ya no tiene vuelta atrás. Yo creo que hay un avance, un camino muy bien hecho, muy afianzado, y esto tiene que seguir su curso. Sí que es verdad, como dice Jesús, que el gobierno ha cambiado, pero también es verdad que con anterioridad se había consensuado estas reformas con todos los grupos parlamentarios, ¿no? Sí. El PP votó en contra de eso. No, no votó por esta... Votó en contra, pero no por la ley de economía social. Y la ley de salud pública. ¿También? Bueno, pero hay que decir que eso es normal, que siempre se votaba en contra de lo que proponía el otro. Claro, pero eso quiere decir. Pero realmente no por la parte que nos corresponde de psicología. Por lo menos eso tengo entendido, que en esa parte sí que estaban todos de acuerdo, pero evidentemente a nivel político pues queda mal apoyar a los contrarios, ¿no? Bueno, la verdad es que ya lo ha dicho Jesús, como hay un montón de profesionales que están interesados por el ámbito sanitario de la psicología, que están desarrollando su trabajo en este ámbito, que están muchos psicólogos saliendo cada año para poder realizar este tipo de labores, y que por tanto tenemos que trabajar para conseguir que esto se llegue a consolidar de manera definitiva. Como bien decía, la Ley General de Salud Pública habla de lo que es el profesional, lo que será el profesional de psicología, del psicólogo general sanitario, y que tendrá las características que ya os ha dicho él, que tenga el título de grado de licenciado y que haga un máster cuyas condiciones establezca el gobierno, unas directrices generales que todavía no ha aprobado. El máster está, quiero decir, es el que hay. Claro, y de hecho... De controlar más horas y menos horas de práctica, pero claro, no va a ser otro. De hecho sí que se ha acordado ya por todos los implicados ese máster, y hasta lo que yo sé, corrígeme si me equivoco, es el que se está implantando ya en muchas universidades. Quiero decir que aquí en Murcia, por ejemplo, el plan de desarrollo del máster es el que se había... ¿no? La conferencia de decanos se puso de acuerdo en que todos los másteres que se desarrollaran se llamaran, porque unos sí que se llaman de psicología clínica, otros de psicología de la salud, porque por un motivo o por otro que desconocemos no se ha aprobado con psicología clínica en un sitio y en otros se le ha cambiado el nombre, pero los contenidos están basados en ese programa que se desarrolló, que se entregó al Ministerio y que está consensuado con la Comisión Nacional de la Especialidad. Es decir, que todos los másteres más o menos se ajustan. Luego pues habrá que hacer algún crédito, o a lo mejor no, simplemente teniendo el máster y con alguna práctica profesional simplemente se convalidará. Eso ya dependerá de las universidades. Claro, eso lo tendrán que hacer las universidades, pero sí que estamos en la línea de que la formación básica es la que se está dando ya, y por tanto va a variar poco, se prevé que varíe poco con lo que finalmente se establezca el gobierno. Por lo menos esa es un poco la idea que se tiene por parte tanto de la conferencia de decanos como por parte del Consejo. ¿Cuáles son las funciones, que es lo que yo creo que nos interesa a los psicólogos? ¿Cuáles son las funciones del psicólogo general sanitario? Pues nos pone en la Ley de Salud Pública que son la realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora del estado general de su salud, siempre que dichas actividades no requieran una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios. O sea, que en realidad, leyendo esto, el psicólogo que ha cursado y que tiene una formación en el ámbito sanitario puede realizar las tareas que siempre había realizado un psicólogo, que son las de evaluación, diagnóstico y tratamiento.
Entonces, por tanto, ahí estaríamos amparados por esta ley en nuestra actividad cotidiana. Esto, bueno, pues ya vemos cómo la coletilla habla de que si no requieran una atención especializada por parte de los profesionales sanitarios. Esa coletilla, ¿qué quiere decir o cómo la interpretamos? En el sentido de que cuando tus capacidades, la adquisición de los conocimientos que has desarrollado a lo largo de tus estudios y de tu formación práctica, llega un momento en que hay ciertas cuestiones que no sabes abordar. A lo mejor nunca has trabajado con un trastorno de personalidad límite, vamos a suponer, pues eso lo derivarás realmente a otro profesional que sepa y conozca ese tipo de dificultades específicas. Pero esa es una base y una idea que tenemos todos los psicólogos en nuestra formación continua, en la que no somos capaces de conocer todos los ámbitos de la psicología, que nos estamos especializando cada vez más en ámbitos específicos y por tanto tendremos que derivar muchas cuestiones que estén fuera de nuestro alcance por una falta de formación en ese ámbito. En ese sentido, yo la verdad es que os sugiero y os desearía que cada vez que os encontréis realmente con una cuestión que no sabéis abordar, derivéis al profesional que realmente conozca esa materia en concreto, ¿vale? Vamos a... Bueno, como decía, los plazos del máster ya estarían. ¿Qué limitaciones nos pone la ley? Nos pone también la limitación de que el ejercicio de la nueva profesión no podrá realizarse en establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud o concertados en la cartera de servicios que ha desarrollado. Es decir, lo que no va a poder realizar un psicólogo general sanitario, un trabajo en un centro de salud mental. Y un centro concertado que, por ejemplo, en una clínica psiquiátrica como San Felipe, donde realmente el abordaje terapéutico sea de trastornos mentales que están recogidos como cartera de servicios dentro del Sistema Nacional de Salud. Todo lo demás realmente estaría en la capacidad del psicólogo y en su formación para el desarrollo de ese trabajo. ¿De acuerdo? De todas formas, después a lo mejor comentaremos alguna cosilla y ya entraremos en preguntas. Bien. Esto sigue un poco lo mismo. El plazo por el que en 3 años tendría que estar desarrollada la ley y mientras tanto nos deriva a la Ley de Economía Social que, como os he dicho, se dictó en marzo del año pasado. Y en esa ley se recoge que el psicólogo, mientras se desarrolla la ley anterior, pues puede hacer actividades dentro de la psicología sanitaria siempre que se recoja el haber superado los estudios de grado de licenciado siguiendo un itinerario curricular cualificado por su vinculación con el área docente de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos o con la psicología clínica y de la salud, o por haber adquirido una formación complementaria de posgrado no inferior a 400 horas, de las que al menos 100 deben ser de carácter práctico, ¿vale? Bueno, eso es un poco lo que desarrolla la disposición adicional sexta de la Ley de Economía Social y ahora mismo estamos en esa situación concreta, en la que los profesionales que queráis trabajar en el ámbito sanitario debéis de realizar esa formación especializada para poder hacer después el certificado oportuno que sea registrado posteriormente en Sanidad, que ya comentará Pilar posterior. Preguntas básicas. Hemos preparado unas preguntas así como generales. Después seguro que hay muchas que se os plantean en el desarrollo. ¿Qué es lo que se crea realmente con la Ley General de Salud Pública? Pues realmente se crea una nueva profesión, la de psicólogo general sanitario, que es una profesión generalista que no especializada para el ejercicio de la psicología en el ámbito sanitario. Se regula, por tanto, el ejercicio profesional de los no especialistas en el ámbito de la sanidad, ¿vale?
¿Cuáles serían las funciones del psicólogo general sanitario? Investigar, evaluar e intervenir, es decir, tratar lo que hemos hecho siempre, sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora del estado general de su salud. ¿Qué limitaciones introduce la ley? Pues que las tareas implicadas requieran la intervención de especialistas o en aquellos ámbitos donde estén recogidas en la cartera de servicios esas cuestiones determinadas por el Sistema Nacional de Salud o que estén concertados con él. ¿Y cuál sería el marco específico de intervención de los psicólogos generales sanitarios? Pues serían fundamentalmente las consultas privadas, la asistencia psicológica en ONGs, en todo tipo de asociacionismos y en prevención, promoción de la salud de manera general. He puesto un poco el marco genérico donde habitualmente nos pedís o nos decís que estáis trabajando cuando se solicitan los certificados. ¿Existe algún ámbito competencial de la psicología clínica y de la salud que no se incluya en el campo de la actuación del psicólogo general sanitario? En principio, no. Los psicólogos generales sanitarios son competentes en cualquier ámbito de la psicología clínica y de la salud, siempre que la complejidad del problema no aconseje la intervención de un especialista de cualquier especialidad sanitaria. Pero esto nos lo encontramos en medicina, como había puesto también anteriormente Jesús el ejemplo de medicina. Tú vas a un médico general y incluso te manda antidepresivos o te manda ansiolíticos o te manda medicación específica de un trastorno mental hasta que a lo mejor ya valora que no se desarrolla o que no evoluciona positivamente ese cuadro y lo manda al especialista. O vas al médico general y te manda pues que vayas al fisioterapeuta para que la rodilla que vas un poco cojo hasta que al final a lo mejor tampoco se te cura y te manda al traumatólogo. Quiero decir que lo que tenemos que ser conscientes es de que tenemos que tener una buena formación para el ámbito en el que vayamos a intervenir y que con esa formación vamos a poder trabajar en ese ámbito específico teniendo conocimiento de las limitaciones que tenemos los psicólogos, de que no podemos saber de todos los campos de intervención de la psicología. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Un psicólogo que no tiene conocimiento, un psicólogo general sanitario que no tiene conocimiento de psicología jurídica forense, pues hace flaco favor a la profesión si se puede hacer un peritaje sin conocer realmente el ámbito donde va a actuar. O un psicólogo general sanitario, si no conoce el tema de atención temprana, pues difícilmente va a poder realmente realizar un buen trabajo con un niño que requiere una serie de pues actividades o desarrollos específicos. Por tanto, tenemos que tener claro que también la psicología se ha desarrollado muchísimo y tenemos unos campos cada vez más limitados de conocimiento que no somos capaces realmente de poder conocer todo. Bueno, la verdad es que lo demás sería un poco como es el desarrollo del máster y tal, que creo que tampoco a lo mejor viene al caso ahora y si acaso después queda tiempo, porque sí que queremos hacer preguntas, lo vemos después, si valoráis que queréis saber un poquito cuáles serían las competencias que el psicólogo, que el máster propone en su desarrollo. ¿Vale? Pasamos entonces a ver un poquito los papeles que harían falta para realizar la petición a Salud, a la Consejería de Salud, y ya después, Consejería de Sanidad, perdón. Sí. Y ya después. Bueno, esto ya es la última consecuencia de todo lo que han expuesto anteriormente ellos dos, ¿no? Entonces, en concreto es que nos piden para registrar las consultas como centros sanitarios. Entonces, bueno, como ya lo ha explicado Jesús y María José, nos piden o bien que sean psicólogos clínicos, especialistas en psicología clínica, o bien, acogiéndonos a la Ley de Economía Social, hay dos vías para obtener un certificado que emite el colegio, lo hacemos nosotros, con la documentación que nos presentáis, y hay dos criterios para poder solicitar ese certificado, que también ya se han explicado aquí. Uno es haber hecho los estudios de graduado o licenciado siguiendo un itinerario curricular cualificado por la vinculación con el área docente de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico o con la psicología clínica y de la salud.
y el segundo es haber adquirido una formación complementaria de posgrado no inferior a 400 horas, de las que de ellas 100 tienen que ser de práctica, ¿vale? Entonces, vamos a ver, si reunimos una de las dos condiciones, pues hay que venir aquí al colegio, el colegio emite ese certificado con la documentación que vosotros presentáis, pero ese certificado es para llevarlo posteriormente a la Consejería de Sanidad, en concreto al Servicio de Ordenación y Acreditación Sanitaria, que es quien nos va a dar el registro de la consulta como centro sanitario. O sea que el colegio lo que hace es un poco ejercer ese, emitir el certificado que luego os van a pedir allí y que es lo que permite, acogiéndose a la Ley de Economía Social, el que en estos momentos y de manera transitoria podamos abrir las consultas, ¿no? Otra cuestión que también es importante es lo del tema de la publicidad. No sé, a lo mejor si dejarlo también un poco quizá para... Y si quieres, Mari Carmen, explicarte también algo, vamos a ver, porque también para hacer cualquier tipo de publicidad de centros sanitarios necesitamos una autorización, que también esa autorización la emiten desde el mismo servicio que os he dicho, de la Consejería de Sanidad. Entonces, para publicitar, bueno, pues un centro o cualquier consulta, pues necesitamos lo mismo, reunir cualquiera de estos dos criterios, pero incluso, quiero decir, pues, bueno, pues para los folletos que hay muchas veces que en los centros de salud aparecen folletos, entonces siempre en ese tipo de publicidad debe ir, si tenemos, y si no lo tenemos ya lo estamos haciendo mal, el número de registro, el RES, lo que se llama el RES, que es el registro de establecimiento sanitario. Cuando se solicita la autorización y ya nos la dan, nos dan un número, como 1555. Entonces, cuando se hace la publicidad, siempre debe ir acompañada del número de registro, porque si no podemos tener problemas. Cualquier compañero nos puede denunciar, cualquiera que tenga ganas de buscarnos las cosquillas. Sí, también la publicidad tiene que ser muy concreta, sí, tiene que tener unas condiciones. Sí, y además siempre debe ser veraz y realista, porque si no, por ahí podemos tener problemas. Entonces, yo también aconsejo que sea concreta, quiero decir, porque hay gente que hace una publicidad que pone, bueno, que hacen de todo, entonces eso, lo primero es que es difícil, porque normalmente nos vamos especializando en ciertos campos, y luego, pues, entonces, lo que se ponga bien y procurar que sea lo más veraz posible, y que se adecue a la realidad. Por mi parte, yo creo que... Bueno, no prometamos tratamientos milagrosos que en 2 meses curamos. Sí. Mucho cuidado eso con lo que se dice. O sea, no se prometan cosas que luego no se pueden cumplir, porque entonces ahí es donde vamos a tener los problemas. Y nos pueden pensar. Entonces, bueno, esto es el modelo del certificado que hacemos. Entonces, esto, quien lo pueda necesitar, llamáis al colegio, se os manda, o bueno, si venís lo hacéis. Y la documentación que hay que aportar, bueno, pues es lo que he dicho, ¿no? Si tenéis una formación de posgrado, que con esas 400 horas, o bien la gente que haya realizado el itinerario curricular. Pero es que en realidad, bueno, ahora sí que lo están haciendo desde la facultad, están emitiendo certificados, pero la gente lo está terminando ahora últimamente, anteriormente hace años no había itinerario. Claro. Pero sí que podía cursar de forma optativa la asignatura de psicología clínica. Se la ha cursado, pero ya se supone que lo tiene. Sí, pero bueno. ¿Y con el grado ahora sí que se pierden esas líneas o no? En el grado... Al ser más no generalista, no hay itinerario. Entonces, bueno, y bueno, aparte de esto, pero esto ya son cuestiones de trámite y prácticas, que es decir, para abrir una consulta piden otra serie de documentación, que bueno, pues también aquí en el colegio os la pueden facilitar, pero realmente, sobre todo, las mayores pegas están en el tema de las barreras arquitectónicas, porque todas las consultas tienen que estar adaptadas para que pueda entrar un minusválido. Entonces, pues
tienen que tener ciertas medidas, las puertas, los aseos, pero bueno, como cualquier establecimiento, pero sí que verdaderamente donde están habiendo más problemas es en eso, porque gente que tiene pues casas alquiladas en edificios que tienen ya cierto tiempo, pues verdaderamente o haces una obra que es un desembolso, o no vas a reunir las condiciones. Y sí que antes de abrir la consulta hay una inspección, quiere decir que no se puede decir que tienes, porque también piden un plano a medida y tal, entonces quiere decir, después va a ir la inspección, quiere decir que nadie sea ingenuo, que todas esas cosas luego va a ir el inspector y las va a verificar en el sitio, entonces yo creo que esas son las trabas mayores. Por ejemplo, también en el portal tiene que haber rama, en fin, tiene que reunir todos los requisitos para que pueda acceder un usuario. Y bueno, pues por mi parte la verdad es que no quería nada más. Si tú quieres añadir alguna cosa... Alguna cosa más en concreto, si podríamos decir, que sobre todo por las consultas que me llegan aquí a mí al colegio, comentaros que la gente tiene más dudas a la hora de saber diferenciar cuando es un centro en el que van a trabajar, diferenciar si van a alquilar alguna habitación de allí de ese centro o bien forma parte de la plantilla. Siempre me vienen preguntando, pero entonces yo me puedo amparar por ese registro del centro en el que voy a trabajar. Pues hay que diferenciar claramente si tú vas a formar parte de esa plantilla del centro, estás amparado por el registro sanitario del centro. Ahora, si lo que vas es alquilar un local y tú igual que trabajas ahí puedes trabajar en otro sitio, tú tienes que ir con tu registro sanitario. Tu registro sanitario tiene que ir contigo. Esa es la gran diferencia en la que muchas veces vosotros perdéis. También, no se ha dicho, pero yo creo que es interesante animar a todo el mundo, independientemente de que se tenga o no que obtener el registro sanitario porque vayáis a ejercer vuestra profesión. Yo, supongo que vosotros estáis de acuerdo, os animaría a que por lo menos lleguéis al momento en el que se solicite en el colegio el certificado de haber realizado esa actividad. Por lo menos que tengáis ese certificado. Después a lo mejor avanzaréis más en el tema del registro o no, según esta situación profesional, pero sí que os animaría a todos a poder llegar a conseguir ese certificado colegial, que yo creo que de cara a una vez que se desarrolle y se pasen los 3 años de transitoriedad que tenemos, pues a la hora del máster pues tendrá muchísima validez tener reconocido en un certificado el haber realizado esas materias al que no lo tenga. Entonces os animo desde ese punto de vista a que lo solicitéis y andéis ese camino. Y ya pues si tiene alguna pregunta más en concreto, pues ya... A mí, al hilo de lo que estás diciendo, quiero añadir una cosa que también es muy práctica. Es que cuando nos da la autorización de un centro, eso no es para toda la vida. Cada 4 años hay que renovar y hay que aportar toda la documentación, que también lo sepamos. ¿Vale? También comentaros que si hay alguien de algún centro de reconocimiento de conductores, actualmente no se está pidiendo a los miembros que forman parte de ese centro el RES, se le pide solamente al centro. No sé si habrá algo, lo dejo un poco. Ya bueno, a lo que voy a preguntar a nivel particular, pues si podemos... Si sabemos contestar, podemos. Cuando hablamos de la primera vía para clasificarlos como sanitarios, la vía curricular, ¿sería solo con la intensificación en psicología clínica de la salud? O sea, teniendo la licenciatura con esa intensificación, no hace falta acudir a lo de las horas prácticas ni nada de eso. Eso es, si es desde el plan 2009 o posterior, porque hasta 2009 no había intensificación. Pero si es anterior, tendrías que haber cursado como optativa la asignatura de psicología clínica, por ejemplo, porque es que no había otra opción. Pero en ese caso, con la intensificación sería suficiente. Son una acción o la otra. De todas formas, sí que os animamos, aunque tengáis esa intensificación, que siempre en psicología hay que seguir formándose, hay que seguir avanzando en los avances.
que la ciencia nos va aportando y que por tanto tenemos que hacer una formación continua que nos permita poder realmente realizar el trabajo en las mejores condiciones posibles para ofrecer a los usuarios, a las personas que nos solicitan nuestra intervención. Por tanto, os animamos a que sigáis formándoos, sea cual sea vuestra situación profesional, sea cual sea vuestro campo de intervención. El colegio ahora mismo está haciendo actividades formativas, bueno, realmente las ha hecho siempre, pero ahora con mayor intensidad, actividades formativas gratuitas. En muchas de las vocalías hay, por lo menos una vez al mes, una formación específica en cada una de ellas, y estamos ofreciendo cursos también gratuitos. Pues ahora mismo hay uno para desempleados que es el 14 de mayo, creo. Sí, 14 de mayo, para un poco ayudar y trabajar los aspectos y positivizar esa situación en la que nos podemos encontrar. Además, estamos realizando otra serie de actividades, ya os digo, gratuitas. Se va a ofrecer también un curso dentro de un poquito de intervención social gratuito de 4 horas, exactamente todavía no sé el título, me lo comentaba el otro día en la vocal de intervención social. Y bueno, pues también intentamos que la colegiación sea un aliciente para vosotros como colegiados, que encontréis en el colegio realmente ese sitio donde poder formaros, donde poder compartir, donde poder aunar situaciones que os podáis ir encontrando. Hemos conseguido, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil, que tenéis obligación de tener siempre que tengáis una intervención en el ámbito sanitario, se reduzca a más del 60% de lo que costaba anteriormente. De 35 euros ha pasado a costar 12 euros. Y bueno, pues también intentamos que, dada la situación en la que nos encontramos, pues facilitaros un poco también la colegiación, no habiendo subido las cuotas durante 3 años consecutivos, ¿no? En fin, intentamos también estar al nivel de la situación en la que nos encontramos. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, era a nivel de la denominación del centro. Porque antes de que saliera la disposición esta de la Ley de Economía Social, recuerdo que hablamos y me comentaste que no pongas clínica, por si acaso. Un centro, a día de hoy, ¿podemos llamar a nuestro centro clínica? No. Ni llamaros psicólogos clínicos, ni llamaros psicólogos sanitarios. Psicólogos de la salud, psicólogos, pero clínicos, realmente, aunque realmente los especialistas son especialistas en psicología clínica, tendrían que poner toda la... Si eres especialista o eres experto, mejor, por no confundir a lo mejor términos en otra materia, soy experto en neuropsicología. Pues se puede poner, porque dentro de tu currículum estás realizando esa actividad y tienes esa formación complementaria. Mi máster es neuropsicología clínica. Bueno, pues como coletilla a lo mejor se podría poner, pero yo evitaría lo más posible. No, pero y cuando tenemos otros profesionales, a mí por ejemplo me acaban de conceder el IRES, ¿no? El centro y ya está. Yo soy la titular con el certificado de sanitario. Yo tengo fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y logopeda. Todo sanitario, yo. Bueno, en principio, ahora ya sí. Una clínica de fisioterapia es clínica. Entonces, ¿la mía puede serlo o no? Vamos a ver, es un centro sanitario. No confundamos el tema de la especialidad en psicología clínica con el de sanidad. No, pero sí. Era por eso. Porque... El hablar de psicología clínica es tema de los especialistas. Nosotros, los psicólogos, vamos a realizar todo lo que ha dicho ellos anteriormente: intervención, diagnóstico y tratamiento, ¿vale? Pero nunca nos podemos denominar psicólogos clínicos, ni tener nada que ver con la clínica, ni firmar un informe, por supuesto, como clínico, ¿vale? Entonces, son dos campos distintos. El psicólogo especialista es sanitario, pero nosotros vamos a ser sanitarios por la vía, ¿entiendes? Por otra vía, va a ser la vía. El informe sí es mejor que siempre pongáis informe psicológico, Sí, informe clínico. Informe psicológico, y si es de algún campo en concreto, si es de neuropsicología, puedes poner, porque tú eres neuropsicólogo. Entonces, o si alguien es forense, pues pones informe psicológico forense. Podemos ponerle un segundo apellido al psicólogo, pero que no, que intentemos delimitar lo más posible cuál es el clínico y cuál. Que quizá
yo siempre lo he dicho, el título de la especialidad debería llamarse de otra manera, porque muchos nos hemos considerado siempre clínicos en nuestra formación desde hace 20 años, ¿no? Que quizá no ha sido oportuna la denominación, que podría haber sido llamado pues, especialista en salud mental, a lo mejor, especialista, y eso nos conllevaría una mejor entendimiento entre todos, porque en el fondo pues todos somos sanitarios y todos hemos hecho o cursado formación en clínica, ¿no? Pero bueno, vamos a marcarnos nuestros Yo me límites. refiero no solo a nivel particular, sino a nivel de todo el centro, que participan otros profesionales sanitarios. Yo he evitado el nombre de clínica, le he puesto centro de atención, pero mi duda es esa. O sea, a día de hoy, tal y como está la legislación, podría ponerle clínica a la Seguiría clínica. igual, el tema sigue Pero igual. clínica sí es un Claro, término claro, genérico. clínica Lo que no puedes es asociar, lo que no puedes es asociar la palabra psicología y Con clínica, clínica. o psicólogo y clínica, pero clínica es que Bueno, entonces los especialistas en psicología clínica se habrían apropiado de la clínica, que es un término médico, con lo cual sería muy... Estamos súper delimitados. Cúrate en salud y Sí. evita ese nombre. Sí, porque además es que sanidad, pues cualquier denuncia, cualquier cosa, siempre irá por lo mismo, por el tema de clínico, porque hay gente que tiene acotada su parcela y no permite. Entonces, pues para evitar un mal mayor, pues por eso siempre os aconsejo que los temas que... Continuamos evitándolo entonces. Hombre, pero como de genérico en tu caso, yo creo que sí que puedes poner clínica, porque es una... porque estás desarrollando... Es un centro sanitario, pero no estás poniéndote tú como psicóloga clínica. Que No. De hecho lo evito. Sí. Es que cuando ella me lo preguntó no era sanitario, todavía no Pero era... era titular. Era Pero no sanitario. figura, clínica patatín no figura tú de No, psicólogo. Cuando dices titular te refieres a responsable. Bueno, sí. El certificado sanitario que se ha presentado ha sido el mío. Clínica es un término genérico, clínica radiológica, Claro, clínica claro, oftalmológica, eso. clínica veterinaria, De es que decir, se te- hombres, animales, Pero es que... ojos, es decir, no tiene... Otra cosa es que lo No asocies recuerdo mal lo con... que yo te aconsejé era porque Sí, todavía no hay ahí profesionales sí, sanitarios. Claro, No fue tenéis antes de la ley de profesionales economía sanitarios y social. para evitar el tinte sanitario del Sí. concepto se aconsejaba un poco no ponerte de cara, sino evitar situaciones comprometidas. Ahora ya hemos avanzado lógicamente y tenemos el campo abierto en el ámbito sanitario. No, Pilar primero y después el... Bueno, el otro día en el grupo de envejecimiento preguntaron un par de cositas por si no podían venir hoy aquí. Y entonces una de ellas era el tema de centros o residencias de personas mayores que pueden ser incluso privadas, pero que ahora con la ley de dependencia conciertan de contrato de plazas. Entonces tenía miedo a alguna de las personas que está trabajando allí, porque también le habían dicho que ese concierto de plazas conlleva que el psicólogo que esté haciendo allí su intervención sea clínico. Entonces es un tema que salió en el grupo y que lo queréis aclarar. ¿Lo preguntas? Sí, lo preguntó No. el grupo y No. Vamos a ver, si hay un concierto, claro, indudablemente tendrá esa asociación o esa residencia tendrá que presentar la titulación de las personas que estén allí trabajando. No, se las imponen, yo te explico. Sí, Cuando hacen sí. un pliego de condiciones, Sí. dice debe haber Sí, un no. fisio, un psicólogo, un no sé qué y un no sé cuánto. Pero Pilar, ese psicólogo se acogería a esto que hemos dicho, de momento, a la ley pues tendría que pedir aquí el certificado y se le haría, no tiene que ser especialista en Psicólogo clínica. clínico. Más que nada porque el servicio que va a hacer en el centro geriátrico no es una intervención que realmente se recoja dentro de una cartera de servicios a Es nivel el general. mismo que estaba haciendo Claro, antes de que claro, tuviera claro. plazas concertadas. De hecho, un poco lo que se refiere a centros concertados es a intervención en salud mental, fundamentalmente, que es lo que los psicólogos clínicos están especializados y donde están trabajando. En algún momento, en algún caso, están empezando a trabajar en atención primaria, pero fundamentalmente son especialistas en intervención en salud mental. Y son esas intervenciones en el Sistema Nacional de Salud o en los centros concertados que realizan ese tipo de funciones. Es que la pregunta ya no se ciñe solamente a personas mayores. No, efectivamente. El contrato de plazas con la dependencia
nos está afectando a ONG, nos está afectando a todo el mundo. Esta pregunta que tú has hecho es muy interesante. Pero, un momento, pero hay mucho diagnóstico en estos centros de salud mental. Me explico que yo creo que el miedo viene por ahí. Entonces sí, es que depende. Mira, en la exposición de motivos del decreto de 1998 que crea la especialidad de psicología clínica, dice que se crea ante la demanda de la sociedad en salud mental. O sea que ya en la propia exposición de motivos te viene a decir que la especialidad prácticamente está directamente relacionada con la salud mental. Entonces todo lo que esté relacionado con eso estaría por tanto dentro del ámbito de la psicología clínica, ¿no? Del especialista, pero todo lo que no sea salud mental, si trabaja en un geriátrico con tercera edad y no hace salud mental, no tiene ningún problema. Si hace salud mental es cuando entonces le pueden decir que no está actuando, o sea, que no es especialista. Correctamente, no. De todas formas, Los diagnósticos son de ¿sí? salud mental, Sí, pero sus funciones no varían de lo que han venido haciendo ahora. En el ámbito de la programación, del informe, del diagnóstico, no están haciendo terapia, pero efectivamente las personas tienen demencia, las personas tienen... Pero igual que hacemos diagnósticos los que trabajamos en el ámbito forense. Pero es que yo creo que no debemos de confundir el concierto con el Sistema Nacional de Salud al concierto con el IMAS. Por eso, a eso me refería yo antes, claro, Yo que también, realmente pues, eso, no es en pero- concierto con el Sistema Nacional de Salud. Claro, Pero vamos a eso va ver, a que sea la misma consejería. Es que la misma consejería Sí, y la bueno, pero consulta eso- previamente a sacarlo aquí, yo le he preguntado a la persona del IMAS, entonces me dice, perdona, la consejería de Sanidad. O sea, la contestación de la persona del Pero el IMAS. contrato lo firmas con el IMAS. Bueno, pero está dentro de esa consejería. Hoy en día, porque servicios sociales hasta a veces juntos, a veces separados, otra vez tampoco. Pero esto que tú has preguntado es muy interesante porque, vamos a ver, cada vez lo van a pedir más. ¿Por qué? Porque además, para dar subvenciones, es decir, van a exigir que los centros estén autorizados. Que hay muchos centros que no están autorizados. Entonces, quiero decir, esta situación que tú acabas de mencionar va a pasar cada vez más, pero que no hay problema. Esta gente que pide aquí el certificado, si reúnen los requisitos y lo vamos a hacer, lo presentan y ya está. Como profesionales, pero las entidades también habría que decirle que tienen que tener su número de registro sanitario como entidad. Pero es que se lo van a pedir para eso, Por eso. Pilar, No, pero porque subvención y concierto y lo Sí, que sí, sea, sí. es decir, el dinero público que te llegue te lo tienen que... Tienen que recoger todos los... Bueno, y otra pregunta para los que somos jóvenes rematados que acabamos de terminar la carrera y que entonces ese plan de formación no había esas asignaturas optativas ni de clínica ni de historia y que por ser jóvenes rematados las 400 horas puede que las hayas superado, a lo mejor no en un máster, pero en distintas actividades formativas, las prácticas las puedes demostrar con creces. ¿Esto qué? ¿Presentar el currículum aquí en el colegio? sí. Simplemente Hay un el modelo de currículum que es muy sencillo, entonces lo implementáis y claro, siempre hay que documentar, bueno, en este caso tampoco, ¿no? No hay que mandar las fotocopias. Sí o no. Sí. Pues se documenta todo lo que estáis poniendo, se entrega y es muy rápido, en una semana, quiero decir, lo estamos firmando. Ya, pero que quiero decir que, por ejemplo, pues, el plan de estudios ha cambiado mucho desde las primeras promociones aquí en Murcia, entonces, indudablemente yo he ido viendo cómo luego tenían asignaturas optativas que tienen hasta esa denominación, pero cuando yo estudiaba es que no. Quiero decir, Sí, pero que, como ha dicho Jesús, prácticamente hasta el 2009, no hacía intensificación No había ninguna, intensificación. con lo cual la mayoría de la gente que viene es por lo que demuestra es la experiencia, pues la formación y las horas prácticas. Se cogía psicología escolar, psicología clínica de adultos o psicología Además de clínica todo. infantil. Y era una asignatura era lo que hacías ya para la especialidad prácticamente. Pero antes de 2009, ya después sí que hubo intensificación, salía entre las clásicas clínica, educativa y social. y psicodiagnóstico, que entonces éramos los clínicos, un psicodiagnóstico por ahí que salió. Sí. Y psicología profunda. Esa Algo así, era- algo así había. Había sí, ahí. ¿Tú tenías? Sí. Perdona, pero llega un poco tarde, no sé si había aclarado esto, pero a día de hoy sigo sin saber cuál es la diferencia entre un psicólogo clínico y sanitario. O sea, ¿qué es lo que va a poder hacer el clínico que no puede hacer el sanitario? ¿Sabes qué me
previsto ya en el desarrollo de la ley, aparece como funciones del psicólogo general sanitario las de investigación, evaluación y intervención, es decir, sería tratamiento. Y siempre se dice que, por la ley, que podrán hacer esas funciones siempre que no requieran de un especialista para la intervención en particular de esa situación en concreto. Y poníamos el ejemplo de que, bueno, pues si tú en tu intervención concreta pues estás formada en una determinada materia y sabes realizarlo hasta que llega un momento en que quizá necesitas la intervención de un especialista. Esto realmente quizá está muy claro en medicina porque llevan muchos más años trabajando en este desarrollo de especialidades, pero quizá tenemos esa dificultad todavía en psicología, que solo tenemos una especialidad y que esperemos que con el tiempo, dentro de cuando nosotros ya estemos jubilados, haya más especialidades y podamos un poco optar en distintos campos en este mundo. Pero sería que se puede hacer todo, excepto aquellas cuestiones en las que requieran la intervención de un especialista. Tú cuando vas al médico en general, porque te duele la rodilla, en principio te trata él, hasta que ve que esa rodilla no está evolucionando favorablemente y te manda al traumatólogo, que es el especialista. Entonces, a lo mejor estás interviniendo en una situación de un trastorno de personalidad, vamos a suponer, y bueno, pues estás formada para realmente hacer ese tipo de intervención, de trabajo. Lo que generalmente les llegan a consulta a nivel privado son más bien trastornos menores, un poco por lo que encontramos aquí las preguntas, lo que nos vienen demandando. Si te encuentras con un trastorno realmente grave, en el que tú no estás capacitada para intervenir, derivarías a un profesional. Pero igual que en eso, en otra cuestión de psicología en la que no sabes, no estás formado, no tienes experiencia y no tienes realmente formación. Por ejemplo, yo no me atrevería a hacer una evaluación neuropsicológica, ¿no? Porque bueno, pues hace falta una formación y una especialización en ello. Pero quizás respondiendo un poco a esa duda elemental, toda aquella actividad que no esté incluida en la cartera de servicios sanitarios la puede hacer un psicólogo sanitario. La que esté incluida no, tiene que ser un psicólogo especialista. Y solamente está incluida la actividad pública, en centros públicos, en los privados no. Entonces, si el centro está concertado o es un centro público y la actividad del psicólogo está incluida dentro de la cartera de servicios sanitarios, psicólogo especialista. Si no está incluida dentro de la cartera de servicios, psicólogo sanitario. Ni siquiera después de cursar el posgrado y independiente de sacar, Sí. en el ámbito privado puedes hacerlo. En el ámbito público, si la actividad, por ejemplo, es salud mental, claramente no. Te requerirá el título de especialista, porque la salud mental está incluida en la cartera de servicios sanitarios. Todo aquello que se incluya dentro de esa cartera lo tiene que hacer el psicólogo especialista o otro especialista que se cree en el futuro. O sea, conforme se va especializando en la psicología, te van a ir acotando el campo de trabajo al servicio público. Dentro del privado tú puedes hacer lo que quieras. Siempre que estés formado para ello. Insistiendo mucho en la necesaria formación y especialización que todos tenemos que tener para realizar un buen trabajo. No podemos hacer apertura de centros y hacer de todo, porque no sabemos hacerlo. Tenemos que conocer cuáles son nuestras limitaciones y en ese sentido acotar también nuestra intervención. ¿Y hay alguna fecha aproximada en la que se oferte ya ese posgrado de especialista en psicólogo general de la salud? ¿O no se sabe nada todavía? La fecha en la que se tenía que haber ofertado era marzo de este año. Hay un plazo de 6 meses que ya ha caducado como consecuencia del cambio de gobierno. Esperemos que dentro de algún tiempo el tema se reactivará, pero fecha no hay. De todas formas, también hemos explicado que los másteres que se están impartiendo ahora mismo en las facultades, por un acuerdo que ha habido por parte de toda la conferencia de decanos, es aquel que previsiblemente se oferte cuando ya de forma concreta se gestione el máster que se regule el máster. O sea que un poco la línea de base de los másteres que se están dando en las facultades de psicología ahora mismo reúnen los requisitos que previsiblemente tendrán en el futuro. Y es posible que los excedan, sí, porque los másteres están diseñados para 120 créditos y el inconveniente que ponía el Ministerio de Educación, uno de los últimos inconvenientes que ponía es que tenía que ser de 90, con lo cual, bueno, el que haya hecho uno de 120 iría sobrado, ¿no?, en el tema de prácticas y tal, o sea que
que más es difícil que se pueda medir, menos es posible. Y en todo caso, se va a trabajar también en las vías transitorias, en las homologaciones de títulos que se hayan obtenido con anterioridad, en la homologación de prácticas, es decir, que se pueda cursar a lo mejor solo una serie de créditos del máster, porque ya se tiene formación previa. Eso lo dice la ley. Sí. ¿Todas las formaciones están de estas y por ese estilo se reconocen o no sirven para nada? Estamos hablando de títulos oficiales de máster, oficiales, ¿eh? O sea que incluso un título anterior, no oficial, un título universitario, un título por la Universidad de Murcia que no sea oficial, posiblemente te reconozcan algunos créditos, pero no es igual que si el título es oficial, ¿eh? Porque del máster que se habla en la ley es un máster oficial y además regulado, con unas características muy bien definidas. O sea, no habla de... Claro. Es diferente de la situación actual en referencia a la Ley de Economía Social, donde sí que te permite las 400 horas de un máster que hayas cursado en una entidad que no sea un máster de una oficial, sino que sean reconocidas otras formaciones en otros ámbitos. Pero en cuanto entre en vigor la Ley de Salud General, el psicólogo general sanitario, sí que se pondrá en marcha esa oficialidad, esa regulación específica del máster. Pero con vías transitorias, porque si no me veo, como decía Pilar, los que no somos muy jóvenes, ¿no? Cursando otra vez el máster para poder tener el título. Y yo creo que hemos hecho formación y tenemos especialidad, trabajo y bueno, pues experiencia suficiente quizá para demostrar ciertas competencias del máster en concreto y tener que cursar parte solo de él. Esa es un poco la idea en la que se está trabajando. ¿Alguna cuestión? ¿La solicitud del título tiene algún coste económico? ¿Del título? Del certificado del colegio. El certificado del colegio ninguno. ¿Y en sanidad piden cuando vas a registrarlo? No sé, ¿alguien lo ha pedido y sabe si cuesta? Vamos a ver, la autorización. No, la autorización es que no sé, no tenía ni idea. No, la autorización no es gratuita. Dinero que te den el plano en organismo. No, vamos a ver, no. La autorización no es gratuita. No os puedo decir exactamente cuánto cuesta, pero la autorización conlleva la inspección que os he dicho y eso se paga. No os puedo, si hay unas tasas, efectivamente. Yo no recuerdo si son cerca de los 200 o quizá algo más. Eso tiene un coste del que están exentas, por ejemplo, las ONG, ciertas asociaciones, pero vamos, los particulares... Lo que no cuesta es el certificado del colegio. Lo del colegio no cuesta, es gratis. Por supuesto hay que estar colegiado. Pues va a ser que sí. Sí, es que si no... Si no, no puedo trabajar. Si no puedes trabajar. Con ese certificado yo ya puedo trabajar libremente en un centro privado en este caso. Con ese certificado tienes que ir a sanidad y es lo que ha explicado. Ese es un certificado que acredita que tienes la formación suficiente y la experiencia para poder trabajar. Uno de los requisitos que se exigen en el registro. Efectivamente, porque os piden, bueno, hay una serie de cosas que piden. Entre ellos está el colegiado. Por supuesto, estar colegiado, tener lo de la ley de protección de datos, o sea que son bastantes cosas. Lo de las barreras arquitectónicas. A no ser que trabajes por cuenta ajena. Entonces solo necesitarías tu propio certificado efectivamente. sanitario. No, claro, el trabajo es en un centro de drogodependencia. Entonces solo te haría falta el certificado. Pero tú vas a estar, como te he dicho antes, dentro de la plantilla del centro, entonces estaría amparada por el propio registro del centro. Pero una vez nos ha recomendado que lo hagamos personalmente porque posteriormente en el máster puede tenerse en cuenta. Hombre, sí, es que eso es lo que he dicho después, que es una recomendación que creo que os favorece a todos. Vamos a ver, para aclarar un poco lo que tú acabas de decir, o sea, lo que se autoriza es el centro sanitario. Ese centro sanitario tiene una cartera de servicios
que hay que presentarla también en sanidad. Y una plantilla, 5 personas, por ejemplo. Esas 5 personas, o por lo menos 4 de ellas, necesitarían el certificado, bueno, si fueran todos psicólogos. Y luego hay una persona, quien sea el titular, como habéis dicho, o quien es el responsable sanitario de ese centro, que ese es ya el que tiene que presentar toda la documentación relativa al centro, porque lo que se está autorizando es el centro, ¿no? Y nosotros acreditamos que esa persona pues reúne las condiciones para poder trabajar en ese centro. Ha quedado un poco claro lo del certificado, que con eso había bastante confusión. Una pregunta, ¿el plazo con el que se cuenta para emitir el certificado de reconocimiento de psicólogo sanitario por parte del COP, en teoría es hasta 3 años, hasta que entre... Claro, ahora mismo solo estamos reconociendo que reúnes los requisitos para abrir un centro sanitario. No te estamos reconociendo como psicólogo general sanitario porque hasta que no entre en vigor la ley, nosotros nos pedimos títulos. Eso va a ser la universidad quien pida esos títulos de psicólogo general sanitario. ¿Entendido? Bien, pero en todo caso el plazo son 3 años. Bueno, que serán 6, 7, 5. Bueno, el doble. Yo ya estaré jubilada. Pero, ¿te hemos contestado? Sí, no sé, está viendo por el tema de la premura o no de Piensa que el certificado base de... Piensa que difícilmente se puede conciliar, porque si la ley establece un plazo de 6 meses para que el máster se desarrolle y no se ha desarrollado, y un plazo de 1 año para que la facultad haga una adaptación del grado y no se ha podido hacer, difícilmente puede, si no tienes un máster que te acredite para ser psicólogo sanitario, si no está todavía creado, no puedes acreditar. Por tanto, el plazo de 6 años se va alargando en la misma medida que se va alargando el plazo de creación del propio máster. O sea, si no sería un contrasentido, ¿no? Tú no puedes crear el máster dentro de 5 años y pedir ahora que lo tengas, ¿no? Entonces eso será siempre dependiendo de cómo vayan los primeros pasos de lo que exige la ley, ¿no? Bueno, esperamos que con esta charla hemos querido aclararos un poco la situación y, como siempre, agradeceros vuestra presencia y tenéis abierto el colegio, está a vuestra disposición para seguir aclarando cualquier cuestión a nivel un poco más jurídico, a nivel profesional o en cualquier plano que necesitéis, cualquier duda que podáis plantear, cualquier intervención. El colegio lo que pretende con estas charlas o con estas situaciones es intentar ayudaros en vuestro ejercicio profesional y, por tanto, estamos abiertos, estamos receptivos para que nos sigáis consultando cualquier cuestión que tengáis en mente. ¿De acuerdo? Gracias.